La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, Cafetera. Pues nada, yo me hice mecenas porque os llevo escuchando ya 3 años desde que me mudé aquí a Montreal, y cada vez que os oigo me siento un poquito más cerca de mi tierra y de mi gente, y me da la sensación de que no estoy tan lejos de casa. Luego, aparte, creo que no sabría hacer mi trabajo sin escuchar ese Eres de la Resistencia y no estás sola. Así que muchas gracias y sigamos adelante con el periodismo libre e independiente. Un saludo, Resistencia. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Together, let's end gender discrimination and ensure that all women and girls fulfill their potential and are an integral part in building a better world for all. La política y la ética de la política no se reduce al hecho de no robar en la función pública. Eso está claro. Esa es una condición sine qua non para entrar en la función pública. La ética de la política quiere decir otra cosa. Quiere decir a quiénes represento, qué intereses represento y quiénes son con los que primero me obligo en el momento de la necesidad y de la adversidad. Some people have argued that President Trump made a mistake. But we know President Trump didn't make a mistake. Because you see, when you or I make a mistake and something very bad happens, we would show remorse. We would accept responsibility. President Trump didn't do any of that. Through the shadows, we were carried through the night when the sun appeared. Yo creo que las críticas, no sé si estarás de acuerdo conmigo, revelan que lo que dije es verdad. A nadie se le critica por decir algo inverosímil. Y decir que no hay plena normalidad democrática es decir una obviedad. Mire, yo no voy a entrar en opiniones que son personales, que yo no comparto, obviamente, pero lo que sí que sé es lo que dicen todos los indicadores europeos, los indicadores internacionales, que después de la Constitución, con 40 años de la Constitución, es una democracia plena, es una democracia avanzada. Esto es un episodio más de la bronca y de la confrontación y bueno, es un pacto es un pacto anti-illa, es, si me lo permite, la foto de Colón del independentismo. Esquerra Republicana té paraula. Esquerra Republicana, allò que diu és allò que fa. Los datos de hoy nos dan unas cifras de incidencia acumulada a 14 días de 540 casos por 100.000 habitantes. Siguen siendo, como ya venimos observando desde hace muchas semanas, datos de una incidencia muy alta, muy por encima de los umbrales que tenemos establecidos tanto a nivel nacional como a nivel europeo como umbrales de alto o de muy alto riesgo. Por lo tanto, tenemos que seguir teniendo mucho cuidado con las medidas de precaución y con el control de la transmisión, porque todavía no estamos en un lugar seguro. Las vacunas son seguras, las vacunas son eficaces y las vacunas salvan vidas. Yo también hago una llamada a toda la ciudadanía y a los medios de comunicación a transmitir este mensaje de esperanza y de seguridad. Las vacunas que han sido aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento tienen toda la garantía para hacerlo. That's what we need to build our lives.
Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas una mañana más aquí a La Cafetera. Hoy es 12 de febrero de 2021 y el hashtag de hoy es #LaCafetera libertad de expresión. Este fin de semana Pablo Hasél podría entrar en prisión mientras crecen las muestras de rechazo a su condena, pero como sabéis, en La Cafetera cada viernes, además de este asunto y también de otros muchos de actualidad como os podéis imaginar, Cataluña, también con la evolución de la pandemia, además de todos estos asuntos de actualidad que vamos a tratar ahora a continuación. También cada viernes contamos con el resumen de prensa internacional de la semana con Pilar de la Peña. Con Ana Pastor vamos a analizar la serie It's a Sin sobre el VIH y está ambientada en los años 80 en Londres. Y en la sección de videojuegos vamos a contar con Dayo. Vamos además a terminar con el relato de Ainhoa Goñi como cada viernes, y en esta ocasión vamos a tener a Santiago Sánchez, director de la compañía de teatro L'Homme Imprévist, que va a poner voz a uno de los relatos de Ainhoa Goñi. Como digo, para comentar el programa de hoy, el hashtag es #LaCafetera libertad de expresión, #LaCafetera libertad de expresión. Pero antes de nada empezamos saludando a aquellas personas que cada mañana os levantáis pronto para estar aquí al pie del cañón. Ya tenemos por aquí a Chesco Trillo, muy buenos días, Elena Noruega, Cristina, Mamen, Pedro Quintana, Monty, Ángel, Marina Brown también lo veo por aquí, ya veo también entrando a Eddie, a Jorge Peral, Ceseoan, a Isa, a todos y a todas muy buenos días. Vamos a ir comentando, como digo, con este hashtag #LaCafetera libertad de expresión. Y lo dicho, vamos con la actualidad. A todas, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. It's such a hard work ahead, but there's still a chance. Because we are consciousness, trying not to forget, it won't be done in a day. Because we are consciousness, staying consciousness until the end of the way. Because we are consciousness. Los datos de hoy nos dan unas cifras de incidencia acumulada a 14 días de 540 casos por 100.000 habitantes. Siguen siendo, como ya venimos observando desde hace muchas semanas, datos de una incidencia muy alta, muy por encima de los umbrales que tenemos establecidos, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, como umbrales de alto o de muy alto riesgo. Por lo tanto, tenemos que seguir teniendo mucho cuidado con las medidas de precaución y con el control de la transmisión, porque todavía no estamos en un lugar seguro. Dicho eso, sí que es cierto que en los últimos días la evolución obviamente no va a ser buena porque estamos en niveles de transmisión muy alta, pero desde luego sí que es favorable en los últimos días y podemos esperar que en los próximos días siga teniendo esta tendencia favorable que comento. Así escuchábamos a Fernando Simón hablar de la evolución de la pandemia, porque aunque es verdad que este fin de semana ya estamos en la recta final de las elecciones catalanas, mientras continuamos con estos datos sobre la pandemia. Unos datos preocupantes, la incidencia sigue siendo muy alta aunque vayamos en descenso. Por eso es tan importante también tener la atención sobre las vacunas. Como decía la ministra de Sanidad, Carolina Darias, las vacunas son seguras. Las vacunas son seguras. Las vacunas son eficaces y las vacunas salvan vidas. Yo también hago una llamada a toda la ciudadanía y a los medios de comunicación a transmitir este mensaje de esperanza y de seguridad. Las vacunas que han sido aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento tienen toda la garantía para hacerlo, porque tienen un proceso muy riguroso. No solamente la parte inicial del ensayo, sino toda la parte preclínica y la clínica, y luego el rolling review constante que realiza la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, para autorizar un medicamento. Por tanto, en este caso una vacuna. Por tanto, confianza. Todas las vacunas son seguras, las vacunas son eficaces. Es verdad que afortunadamente tenemos ya 3 vacunas que nos permite establecer una diversificación según los colectivos, y eso es una gran fortaleza para nuestro país. Darling, it's the same. It's where I'm living now. Yeah, we all
guess all we had was a spark. But one day soon when the sparks all bloom. Pero como decía, el tema de las elecciones catalanas sigue sobre la mesa, evidentemente, porque este domingo están convocadas las elecciones en Cataluña. Ayer se producía el último debate. Y precisamente lo que apuntaban la mayoría de titulares era que fue un debate de crispación, un debate bronco. ¿Cuál ha sido la interpretación de las distintas portadas de periódico? Pues el diario El País pone el acento sobre que el independentismo aísla a Illa para asegurarse el gobierno. El exministro equipara el acuerdo secesionista con él con la foto de Colón. De hecho, lo decía en la propia entrevista que le hacían en COPE. Le preguntaban por ese pacto que ya se ha tildado como el pacto anti-Illa que habrían firmado las fuerzas independentistas en Cataluña para no pactar con el PSC y decía, como también señala el diario El País, que lo comparaba con la foto de Colón, decía que era la foto de Colón del independentismo. Esto es un episodio más de la bronca y de la confrontación y bueno, es un pacto anti-Illa, es, si me lo permite, la foto de Colón del independentismo, ¿no? Es la perpetuación de la confrontación, del odio, de la división, de la decadencia en Cataluña, es perpetuar más de lo mismo que nos ha llevado a una decadencia y bueno, pues todos los que quieran sanidad pública frente a independencia o empleo frente a decadencia o diálogo dentro de la ley, que es lo que yo propongo, los que quieran solucionar las cosas, los que quieran apostar por el reencuentro en lugar del desencuentro, pues ya saben lo que tienen que hacer, ¿no? When I see you again on the Gold Street, standing next to me, I know I'm gonna see you again. Darling, won't be long till every trace. Esto es lo que decía Salvador Illa, el candidato del PSC en las elecciones catalanas, y precisamente sobre esto también hablaban desde Esquerra Republicana. Per Aragonès decía: lo que Esquerra Republicana dice es lo que va a hacer. Esquerra Republicana té paraula. Esquerra Republicana allò que diu és allò que fa. Estas son las posiciones sobre el pacto anti-Illa. De hecho, como decía, pues es protagonista en las portadas de periódico. La Razón resume el debate en Cataluña, dice, del pacto anti-Illa a la bronca del PCR, como sabéis, por lo que comentamos aquí, que se decía que por qué no se había querido hacer una PCR en el debate anterior, que si entonces esto significaba que Salvador Illa se había vacunado o no se había vacunado. Ayer, de hecho, dijeron desde el Partido Socialista que evidentemente que no se había vacunado. Así lo resumían. Luego el diario El Mundo lo que hace es que ha entrevistado a Carlos Carrizosa, el candidato de Ciudadanos, que dice que el nuevo tripartito será germen de un nuevo procés. Pero también nos preguntamos, y esta mañana lo hacía Fernando a través de Twitter, decía: ¿alguien sabe algunas propuestas o promesas concretas de los partidos en las elecciones catalanas más allá del debate independentismo? Pues le han contestado varias personas. Es verdad que, por ejemplo, Paloma decía que esto es precisamente el motivo que puede causar una abstención significativa. Mucha gente dice: no vemos la necesidad de luchar por una identidad nacional. Es verdad que esto es lo que se ha destacado sobre todo, ¿no? La bronca, la crispación y sobre todo el tema del independentismo y ese pacto anti-Illa. Pero es verdad que también hay propuestas. Algunas personas enviaban la propuesta de Illa, por ejemplo, que propone un plan contra la violencia machista dotado con 50 millones. También Illa promete la creación de 140.000 puestos de trabajo en Cataluña en 3 años. Y si nos vamos también a algunas otras propuestas que habéis enviado, pues por ejemplo Jessica Albiach de En Comú Podem, las propuestas que dio en este debate, por ejemplo, una de ellas se centraba en el paro juvenil. Decía: tenemos un grave problema con los jóvenes con un 30% de paro, lo que impide su derecho de emancipación, y pedía trabajo digno, prácticas remuneradas y no explotación. También Jessica Albiach nos enviabais esa información que decía que hablaba de una empresa pública de energía, como ya habló en su momento Ada Colau en el caso de Barcelona. Y estas son algunas de las propuestas que habéis mandado y que además, de hecho, pues yo creo que va a ser un hilo muy comentado el que ha empezado Fernando, porque cada persona está enviando aquí las propuestas. Es verdad que es muy difícil, y eso totalmente tiene que decirnos algo, tiene que hacernos reflexionar cuando es tan difícil discernir entre la bronca política y las propuestas. Y bueno, y al final, cuando nosotros votamos, pues también deberíamos votar más por las propuestas que por quién grita más o grita menos.
El caso es que las portadas llevan el tema de Cataluña, como decía en el diario El País, llevaban ese pacto Antilla, hablaban de que la posibilidad de gobernar se aleja para el candidato socialista aunque gane, y que el documento, ese pacto Antilla, consolida la opción soberanista pese a la pugna entre Junts pel Cat y Esquerra Republicana. Este domingo veremos, y además también algo muy importante que además hemos ido hablando con Pilar del Río sobre cómo se realizan unas elecciones en plena pandemia. En Portugal lo consiguieron hacer con las medidas sanitarias, con las garantías sanitarias, para preservar algo tan importante en democracia como es el voto, el derecho al voto. Precisamente sobre calidad democrática sigue el tema de la polémica por las declaraciones que dio hace unos días Pablo Iglesias, hablando de que en España falta normalidad democrática. Bueno, pues él ratificaba estas palabras ayer en RACU y decía que es una obviedad decir que en España pues algo de falta de normalidad democrática sí que hay. Yo creo que las críticas, no sé si estarás de acuerdo conmigo, revelan que lo que dije es verdad. A nadie se le critica por decir algo inverosímil, y decir que no hay plena normalidad democrática es decir una obviedad. Esto lo decía en RACU el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, y este asunto se lo han ido preguntando a numerosos políticos y políticas del Partido Socialista. Margarita Robles decía: España es una democracia plena. Mire, yo no voy a entrar en opiniones que son personales, que yo no comparto, obviamente, pero lo que sí que sé es lo que dicen todos los indicadores europeos, los indicadores internacionales. Lo que cualquier ciudadano español que vive en España sabe es que España es un país que después de la Constitución, con 40 años de la Constitución, es una democracia plena, es una democracia avanzada, que nuestras instituciones funcionan y funcionan bien. Yo no voy a entrar en debate con esto. Bueno, no voy a entrar en debate con esto, eso es lo que dijo, pero efectivamente pues insistía en que España es una democracia plena según los estándares. Claro, lo que pasa es que yo creo que aquí se están confundiendo los términos y el debate. El debate no es si en España hay una democracia o hay una dictadura. Evidentemente creo que en esto hay un gran consenso, y espero que lo haya, en que en España es una democracia, evidentemente. Otra cosa es las fisuras que tenga esta democracia y las cosas que hay que corregir, porque, hombre, sería muy soberbio pensar que una democracia no tiene mejoras posibles, ¿no? Siempre hay un margen de mejora, no existe la democracia perfecta, pero tiene que ser el objetivo a seguir. También sobre esto le preguntaban a Carmen Calvo y ella aludía que, bueno, que somos un país que ha salido de una dictadura. Vamos a ver, la democracia española es analizada por organismos internacionales, como usted bien sabe, de vez en cuando. Estamos dentro de las 20 mejores democracias del mundo, creo que hay que añadir muy poco. Si a esto le añadimos que no hace apenas 42 años éramos una dictadura, creo que este país tiene un mérito increíble. El electorado y el pueblo español, el electorado por cuanto ha sentido y ha sido libre para votar durante más de 40 años, y el pueblo español porque ha conducido a este país, repito, a una de las democracias más solventes del mundo, pero no porque lo digamos nosotros, sino porque nos lo dicen organismos de análisis externo a nosotros. Esto decía Carmen Calvo cuando le preguntaban por las palabras de Pablo Iglesias, que, como digo, siguen dando que hablar. Pero claro, habría que preguntarse por qué ahora tanto revuelo por simplemente decir que en España tendría que mejorarse la democracia, tendríamos que ir a una democracia plena, totalmente plena, que hay ciertas fisuras, cuando llevamos escuchando al líder de la oposición, también a la líder del Partido Popular en Madrid, a Isabel Díaz Ayuso, hablar de totalitarismos y de que aquí hay una dictadura constitucional. Pablo Casado decía que este gobierno buscaba una dictadura constitucional cuando se estaba debatiendo sobre el estado de alarma. ¿Por qué entonces tan poco revuelo y ahora tanto? Pues es una de las cosas que tendríamos que preguntarnos. You leaned in closer, I should have kissed you then. Your hair was longer, I pulled away from it and moved to the city, over the Tappan Zee Bridge. You like the colors, I can't see anything.
poster child, walking like Jesus when all the stores are closed. You think of drowning out in your parents' pool. The water's freezing, it was September. I think I know. Y mientras también otros asuntos en portada. En el diario El País también hablaban de que Bruselas prevé para España el mayor crecimiento de la Unión Europea este mismo año. Sobre este asunto también hablaban en el diario ABC y decían que Bruselas avisa de que sin reformas no habrá inversiones. El caso es que luego también hay otros asuntos. En el diario El País hablan de que el hidrógeno verde será la gran apuesta de las eléctricas para el Fondo Europeo, y en el diario La Razón también apuntan a Bruselas. Dicen que Bruselas pronostica una ola de quiebras masivas en España. Bueno, hay diferentes interpretaciones sobre lo que dice Bruselas en unas portadas y en otras. También en la portada del diario La Razón sobre el caso de la pandemia. Dicen que Sanidad reconoce ahora la letalidad de la cepa británica y dicen que hace un mes Simón aseguró que esta mutación tendría un impacto marginal. Bueno, si algo nos ha demostrado la pandemia es que la incertidumbre es uno de los grandes elementos que está marcando esta pandemia y que no se puede, no es tan bueno, ¿no?, tirar de hemeroteca en ciertas cosas, porque al final lo que está demostrando este virus es que no conocemos prácticamente nada de él, que esto es un ensayo-error. Pero bueno, en el caso del diario La Razón sí que aluden a esa hemeroteca de Fernando Simón y dicen que entonces no reconocía esa letalidad de la cepa británica y que ahora sí. El caso es que seguimos con una incidencia acumulada muy preocupante, que aunque vayamos en descenso, la incidencia es muy preocupante. Y mientras vemos como comunidades como la Comunidad de Madrid ya se está planteando relajar las restricciones porque estamos en descenso. Luego, además, también nos encontramos con algo que no está en las portadas, pero seguimos con la guerra interna dentro del Partido Popular desatada por el caso Bárcenas. El caso es que el 9 de febrero a Pablo Casado le preguntaban en RACU sobre la gestión del 1 de octubre por parte del gobierno de Rajoy. Y el caso es que él se desmarcaba de esa gestión. Fue incluso bastante crítico. Dijo que habría que haber evitado esas imágenes. Pues mire, como se puede usted imaginar, que yo el 1 de octubre yo era el portavoz del partido, pero yo ese día no comparecí en rueda de prensa. Yo decidí no salir a explicar lo que estaba pasando. ¿Por qué? Pues mire, por serle muy claro y muy sincero, porque ni estaba de acuerdo con los que estaban diciendo que se estaba votando en unas elecciones homologables, porque eso no eran unas elecciones homologables, ni estaba de acuerdo con los que decían que ahí no se estaba votando, porque lo que se estaba viendo en la televisión era algo que, en mi opinión, se tenía que haber evitado. Esto dijo Pablo Casado el 9 de febrero de 2021. Y ayer le preguntaban a Feijóo por estas palabras. ¿Qué opinaba de las palabras de Pablo Casado diciendo que se tendría que haber evitado y que se tendría que haber gestionado de otra manera lo sucedido del 1 de octubre? Pues mire, como se pode usted imaginar, non sei exactamente cal era a escaleta na rolda de prensa prevista a 1 de outubro do ano 2017. Supoño que, polo menos, os que traballamos fora de Madrid a descoñecíamos. O que é evidente que ningún español lle gustou o que pasou nos colexios donde aparentemente se votaba un referéndum ilegal en Cataluña. A obligación de un Estado cando é atacado é defenderse e defender a legalidade. La obligación del Estado cuando se siente atacado es defender la legalidad y responder. Así decía Núñez Feijóo, así respondía a las palabras de Pablo Casado. Y el caso es que varias informaciones apuntaban al enfado de que Pablo Casado se haya desmarcado cada vez más, esté desmarcando cada vez más de ese gobierno de Rajoy. Y crecen las críticas dentro del partido, según apuntaban varias informaciones. Claro, esta parece que está siendo la estrategia de Pablo Casado para intentar, que quede creíble, que suene creíble esas palabras que decía hace unos días de que ese PP ya no existe, que ese Partido Popular del que habla Bárcenas ya no existe. Pero mientras, otros asuntos que afectan directamente
a la sociedad, que nos afectan directamente como ciudadanos y como ciudadanas. Desde UGT, Pepe Álvarez decía que hay que subir el salario mínimo interprofesional como en otros países europeos, que no nos podemos quedar rezagados en este asunto y más en los tiempos que corren. No hay razones, compañeros y compañeras, y no hay razones porque en Europa todos los países que tienen salario mínimo interprofesional lo están subiendo. Queremos poner blanco sobre negro qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a subir el salario mínimo interprofesional pensando en el año 2023. Porque si no nos ponemos en marcha ahora, en el 2023, tampoco llegaremos a ese 60% del salario medio. Por tanto, hay razones. Ahora toca. Y también el gobierno tiene que ser consciente de que o hay movimiento, o hay negociación, o hay boletín oficial del Estado, o las movilizaciones solo han hecho que empezar. Así hablaba Pepe Álvarez de UGT y hablaba precisamente de las cosas que no se nos pueden quedar en el tintero con toda esta maraña de información que nos da la pandemia cada día, ahora también con el asunto de Cataluña que también copa las portadas. No podemos olvidar asuntos tan importantes como ya que hablamos de calidad democrática, pues la calidad también en la que vivimos, la calidad de vida que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas. Y hablaba de esa necesidad de que las mejoras laborales y también en concreto de que subamos el salario mínimo interprofesional, porque nos va la vida en ello. Tengo muchos amigos, muchos compañeros, mucha gente que me aprecia, pero si mi corazón no anda, preciso un cardiólogo. Eso me lo da la sociedad. Y si mi auto se para en una esquina, preciso un mecánico, y eso me lo da la sociedad. Y preciso zapatos, y si no estuviera eso, andaríamos como un cuero. Seríamos una criatura insignificante, porque fue la sociedad que nos creó el instinto, eso de pertenecer a una grey, aprender a cooperar entre nosotros y enfrentar las dificultades. Y esto es la construcción de la civilización. La civilización no es otra cosa que la solidaridad intergeneracional, que nos cae como un regalo cuando nacemos, pero nos cae con sus dolores, con sus amputaciones, con sus mezquindades también. Y la lucha es eterna y permanente. Nunca vamos a llegar a un mundo perfecto. Vamos subiendo escalones. La esperanza no es llegar, la esperanza es caminar. No hay triunfo seguro. El único triunfo es volverse a levantar cada vez que uno cae y volver a empezar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, el primer valor es la vida. Y el único milagro que hay arriba de la tierra es haber nacido. Y mientras en la página internacional escuchábamos al principio de la apertura del programa al líder de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que recordaba por el Día de la Mujer y la Niña, la ciencia que comentábamos aquí en la cafetera este jueves, llamaba también a los estados, llamaba a los gobiernos a acabar con la discriminación de género, insistiendo en que esta situación es insoportable. Together, let's end gender discrimination and ensure that all women and girls fulfill their potential and are an integral part in building a better world for all. Y además también hablábamos antes de las cosas que no nos podemos dejar en el tintero, de las cosas que no podemos dejar a un lado mientras toda esta maraña de información sobre la pandemia y sobre tantos asuntos no nos dejan ver muchas veces la importancia de lo que está ocurriendo. Y también aquí una reflexión que hemos sacado del presidente de Argentina, Alberto Fernández, sobre el debate ético de la política. Decía, la ética de la política no se resume en que tú no robes, ¿no? Evidentemente no puedes robar, ¿no?
El debate de la ética política también tiene que ver con para quién gobiernas. ¿Para quién vas a destinar los fondos que tú tengas? ¿Para quién vas a gobernar? ¿Para una minoría privilegiada o para la gran mayoría que necesita ser atendida y más en situaciones como la que estamos viviendo? La política y la ética de la política no se reduce al hecho de no robar en la función pública. Eso está claro. Esa es una condición sine qua non para entrar en la función pública. La ética de la política quiere decir otra cosa. Quiere decir a quiénes represento, qué intereses represento y quiénes son con los que primero me obligo en el momento de la necesidad y de la adversidad. ¿A quién quiero socorrer? ¿A quién quiero integrar? ¿Qué país queremos? ¿Queremos un país de unos pocos donde muchos millones sufren? ¿O queremos un país que construya un paraguas que a todos ampare? Ese es el debate moral que tenemos como política. Porque hay muchos que creen que en la Argentina sobran 20 millones de argentinos, que creen que hay una suerte de designio ya marcado que condena a la marginalidad a millones y millones de argentinos y argentinas. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que la política conduce a la marginalidad. Nosotros creemos que son las malas políticas las que conducen al hambre. Y no hay nada menos ético que olvidarse de los que tienen hambre o de los que tienen necesidad de educación o de salud en los tiempos que hoy vivimos. Así escuchábamos a Alberto Fernández lanzando una reflexión sobre la necesidad de la política. Claro que la política es útil, también, sobre todo, si se hace para gobernar para la mayoría y tener el foco puesto en que tú tienes que gobernar para la gran mayoría que tiene unas grandes necesidades. Pero bueno, mientras, como sabéis, en la página internacional continúa el tema del impeachment a Trump y sobre todo el tema del que se está hablando muchísimo es lo que sucedió en el Capitolio. De hecho, lo vamos a hablar ahora luego más detenidamente y muchísimo mejor con Pilar de la Peña, pero hemos destacado esta declaración del demócrata Ted Lieu que decía que Trump no cometió un error cuando dejó que sucediese todo esto del Capitolio. Las reacciones no tenían precisamente ningún atisbo de remordimiento. Some people have argued that President Trump made a mistake. But we know President Trump didn't make a mistake. Because you see, when you or I make a mistake and something very bad happens, we would show remorse. We would accept responsibility. President Trump didn't do any of that. Esto decía el demócrata Ted Lieu. Como sabéis, el tema del impeachment todavía va a dar que hablar. El tema del Capitolio no es algo que sucedió y se ha quedado ahí, sino que todavía sigue muy presente en las mentes de muchos y muchas estadounidenses. Pero como decía, como cada viernes, contamos con el resumen de prensa internacional de Pilar de la Peña, que nos habla de los asuntos más destacados de la semana, entre ellos el del impeachment, pero muchas otras cosas. Sobre todo también muy importante, ¿cómo nos ven en la prensa internacional? Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno. En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, pues ya sabéis, abrimos otros capítulos aquí en La Cafetera con más cosas. Los viernes
Hablamos de la imagen que proyecta España en el exterior a través de la prensa internacional. ¿Qué noticias recogen sobre nosotros en el exterior? Lo hacemos con Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Y claro, el juicio a Bárcenas, la primera sesión que ha tenido lugar, la prensa internacional dice que está haciendo temblar al Partido Popular. Incluso hay quien habla de aires de Watergate. Sí, ese en concreto era el titular de La Libre Belgique, el diario belga, que titulaba así el inicio del juicio, ¿no? Aires de Watergate en España, con este proceso que se ha abierto pues a Luis Bárcenas y a otras personas por los papeles de Bárcenas que evidenciarían la corrupción del Partido Popular. La verdad es que ha tenido bastante eco. Associated Press, por ejemplo, la agencia estadounidense, publicó también una nota que además fue recogida por muchos medios, desde televisiones como ABC, a The Star, The Independent, en fin, bastantes medios internacionales. El Frankfurter Allgemeine, el gran diario alemán, también ha dedicado un artículo en el que destacaba esto, ¿no? Que para el PP le iba a costar mucho deshacerse de su, incluso utilizaba esta expresión, de su corrupto pasado, ¿no? De los, digamos, todas lo que se ha ido descubriendo con los papeles de Bárcenas, de la contabilidad paralela y en general todos los detalles sobre la financiación ilegal del partido. Los medios franceses también han estado muy pendientes. Por ejemplo, Les Echo titulaba así, ¿no? Que es el juicio que hace temblar al Partido Popular, y la sensación además de que ya de por sí se ha conocido mucho digamos tanto la contabilidad paralela como pues algunas de cómo se han ido pagando cosas como por ejemplo la reforma de Génova con dinero negro, pero algunos como la Croix, l'Express y alguno más destacaba que además es un juicio con potencial de ser todavía más embarazoso para el Partido Popular, y en este sentido varios medios ponían de relieve que Luis Bárcenas pues había digamos acabado con esa especie de ley del silencio, de pacto de acuerdo de paz al que había llegado con el Partido Popular, y ya había revelado algunos detalles más y podía incluso pues tirar más de la manta en este sentido, con lo cual la prensa internacional ha destacado el inicio de este juicio y está pendiente un poquito por lo que puede pasar, y entre otras cosas señalando cómo están saliendo salpicados los nombres de José María Aznar y Mariano Rajoy. Oye, además, claro, hablamos ayer largo y tendido aquí en el programa sobre el colegio en el que va a estudiar en Gales la infanta. Ahora lo recogen algunos medios de comunicación internacionales, todavía no mucho, ha pasado muy pocas horas, pero sí se menciona también la polémica por el rótulo de televisión española, pero bueno, hay alguna lectura que es interesante sobre ese colegio, ¿no? Sí, quizá no ha tenido un gran impacto. He encontrado unas cuantas referencias en algunos medios, pues como Paris Match, digamos la prensa un poco más del corazón o sensacionalista británica también, que lo ha destacado, porque es verdad que la familia real española pues goza de buena prensa en el extranjero y llama la atención y suelen hacerse eco de las noticias. En este caso, además, la princesa Leonor pues ya había sido objeto de atención, y el hecho de que se vaya a estudiar a Gales, pues es verdad que es recogido pues desde, ya te digo, Paris Match, por ejemplo, le dedica un artículo y que explica que va a estudiar a este colegio de Gales, también el Daily Mail, en fin, varios, el Daily Express, varios diarios. Hay un magazine belga que lo que destaca es esta polémica sobre el rótulo de televisión española que comparaba un poco la salida de Leonor con lo de su abuelo, y que había provocado además la destitución de los responsables y una polémica en España. Pero quizá el artículo más llamativo es uno del Telegraph, que es el diario británico, que además lo firma el artículo James Badcock, que es el corresponsal, que además ha seguido con bastante precisión y de hecho ha desvelado muchas de las informaciones sobre algunos de los fondos offshores en los que ha estado involucrado Juan Carlos I, y en este sentido pues destacaba que el colegio al que se va a ir Leonor es conocido algo así como algo como el hippie Hogwarts, ¿no? Que es un castillo, que es un sitio habitual en el que va pues la élite y miembros de la realeza, y detallaba un poquito este hecho, que era llamativo, que la futura reina de España pues haya decidido seguir esta vía para proseguir sus estudios. No entran mucho más en detalles de esto, pero en este caso sí que ponían de relieve este detalle concreto. El hippie Hogwarts, como el colegio hippie Hogwarts, sí, como el Harry Potter, sí, un poquito destacando esto, ¿no? Como se trata pues eso de un colegio en una
castillo, pues con un lago, en fin, un poco, que además, y destacaban el coste del colegio, ¿no? Que bueno, que no es precisamente poco en este caso. Oye, además de este asunto, también hemos visto sobre algún artículo sobre la arriesgada apuesta en la estrategia de confinamientos de Madrid, lo decía la Tribune de Genève. Y algunos medios también están haciendo referencias a la supuesta presencia masiva de franceses en Madrid, aunque los corresponsales aquí están muy enfadados con esto. Los corresponsales, especialmente los franceses, lo están rebatiendo. Quizás se ha hecho una bola gigante de este tema. Pero bueno, ambas cosas ocupan espacio en la prensa internacional, ¿no? Sí, es verdad que ya lo venimos comentando desde hace ya varias semanas. Esta, digamos, la apertura o la estrategia que ha seguido la Comunidad de Madrid, pues de mantener abiertos bares y restaurantes con restricciones, es verdad, pero también teatros, museos, incluso algunas salas de fiesta, de permitir esta apertura en contraste con la mayor parte de las ciudades europeas en las que realmente las restricciones y el confinamiento está siendo mucho más estricto en esos aspectos, incluso en tiendas, en todo, pues ya había llamado mucho la atención y lo habían destacado en algunos casos, pues como un pequeño ejemplo. También hay algunos otros países donde el hecho de que Madrid mantenga los sitios culturales abiertos está sirviendo para que también se planteen con mayor o menores restricciones y perseguir un dispositivo. Pero ahora la Tribune de Genève sí que destaca que se trata de una apuesta muy arriesgada, especialmente dada la virulencia de esta tercera ola, ¿no? El artículo es de Cécile Thibault, la corresponsal que también escribe para medios franceses, y bueno, advertía eso, ¿no? Que el artículo se titulaba Capital abierta o ciudad abierta, apuesta arriesgada, y destacaba que Isabel Díaz Ayuso se había convertido un poco en el rostro de la derecha liberal y un poco la persona que estaba, digamos, enarbolando esta estrategia, y que su apuesta se basaba en mantener la economía por las buenas o por las malas, a un riesgo de hacer que digamos que la curva pues se aplanara más lentamente, ¿no? Y bueno, llamaba la atención. Es verdad que también ha sido curioso esta polémica que decías con respecto a Madrid, con respecto a estas noticias en varias televisiones, pero incluso no solo en televisiones. En esta semana he visto un artículo también en Der Spiegel, el semanario alemán. También Reuters ha hecho una noticia, y en las que bueno se vende una especie de imagen de que realmente hay una presencia masiva de franceses en Madrid, pues disfrutando de la vida o disfrutando de la apertura de la restauración y de los museos, que realmente sería cuestionable que se corresponda con la realidad. También había varios corresponsales que esta semana destacaban, dices que esos artículos no están firmados por ninguno de los corresponsales que están aquí porque se han negado, porque dicen que no es real, ¿no? Así que hay un poco de polémica, pero para bien o para mal, esa imagen se está proyectando en algunos medios internacionales. También el Financial Times se pregunta si el turismo español podría sobrevivir a un segundo verano COVID. Sí, realmente en las últimas días y semanas también hay mucha inquietud con respecto a la campaña turística de este verano en España, ¿no? Ha habido incluso algunos medios que han anunciado que España no iba a aceptar turistas hasta finales de verano. Ha habido, yo creo, que una confusión con respecto a algunas de las manifestaciones del gobierno, señalando que posiblemente hasta finales de verano no estaría el 70% de la población vacunado, pero bueno, hay bastante tensión, y el artículo del Financial Times lo que ponía de relieve es que probablemente la industria turística española pues sería devastador otra temporada perdida. Ya explicaban que el verano pasado fue una temporada prácticamente perdida para buena parte de la industria turística española, que ya había más de 500 hoteles que habían tenido que cerrar, y el artículo, entre otras cosas, hablaba con los máximos responsables de la cadena Meliá y NH, que en este sentido mostraban una cierta esperanza de que hubiera una recuperación a medio plazo, pero insistían en que todo iba a depender mucho de la vacunación y, digamos, de la política, ¿no? Si realmente se conseguía inmunizar y se conseguía que España fuera un destino seguro, pues creían que realmente se podría salvar la temporada y se podrían salvar muchos establecimientos y muchos puestos de trabajo, pero existe esta enorme preocupación, y lo que intentaba poner de relieve el artículo es que España se juega bastante y hay serias dudas de que pudiera soportar la industria turística, que recuerdan además supone el 12% del PIB del país y el 13% del empleo,
pues que realmente se encuentra en un cruce de caminos importantes si realmente no se permite la presencia de visitantes extranjeros, sobre todo garantizando que España sea un destino seguro en este sentido con la vacunación. Oye, por último también Reuters se ha fijado en el impacto que tiene en la salud mental de los sanitarios españoles toda esta crisis, que me parece que es un aspecto muy relevante porque estamos insistiendo desde el programa que las autoridades tienen que poner atención en el impacto, no solamente en los sanitarios españoles, que les está golpeando especialmente fuerte, pero el impacto que está teniendo en la salud mental de toda la ciudadanía, estos confinamientos, tanta incertidumbre, el miedo que provoca la crisis del coronavirus, pero en este caso Reuters sí se ha fijado en ello, ¿no? Sí, además destacaba que es un asunto que está empezando a copar atención y realmente a estar bajo los focos. En concreto, el artículo de Reuters se centraba especialmente en el impacto en los sanitarios, ¿no? En el personal médico, sobre todo que había estado en la primera línea y durante la primera ola, ¿no? Citaba algunos de los estudios que se han hecho aquí en España, pues que decían que hasta un 45% de los sanitarios pues tenía riesgo o había padecido algún tipo de trastorno o de desorden psicológico a causa de la pandemia, ¿no? El reportaje de Reuters pues entrevistaba a dos personas en concreto que detallaban un poco hasta qué punto pues habían tenido problemas pues de depresión, de ansiedad, incluso de estrés postraumático. El artículo decía que era importante tener esto en mente, ¿no? Que incluso en los estudios que se habían hecho había un 3,5% de los sanitarios que habían llegado a decir que habían tenido pensamientos suicidas, que era un aspecto que había que cuidar y que estar presente, y entre otras cosas porque terminaba el artículo citando a un psiquiatra que explicaba que en muchos casos uno de los grandes retos a los que se estaban enfrentando era que los sanitarios o que los afectados realmente asumieran el problema y aceptaran recibir ayuda psicológica, ¿no? Que seguía habiendo una especie de estigma con respecto a digamos, los problemas o los desórdenes en la salud mental, y en este sentido que muchos no veían sus límites y sin embargo estaban ahí, y era un asunto que era necesario poner el foco sobre él y tratarlo, ¿no? Explicaba que algunos sanitarios, de hecho, habían tenido que dejar de estar en primera línea y cómo había que prestar mayor atención a este aspecto, porque el impacto y el daño en la salud mental pues podía ser bastante serio. Pues Pilar de la Peña, muchísimas gracias, Pilar, como siempre. Muchas gracias a vosotras. La Cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Bueno, más cosas. Es viernes, los viernes ya sabéis que abrimos un espacio plata o plomo, el mundo en series, el mundo a través de las series, de los documentales con Ana Pastor, Neutral. Ana Pastor, muy buenos días. Muy buenos días. Hoy con una propuesta, he visto que lanzabas unos elogios en las redes sociales, es la serie aclamada en esta temporada y entonces me he decidido a ver el primer episodio, solamente he visto de momento el primero, maravillosa, It's a Sin. Fantástica recomendación para esta semana, Ana. Bueno, yo estoy entusiasmada, ya te dije el otro día, una amiga mía, Ana Porto, me dijo tienes que verla, te va a entusiasmar, y la verdad es que llevamos poco tiempo de este 2021 tan extraño, ya puedo decir que para mí es la serie del año, ojalá, oye, me encuentre otra todavía que me entusiasme más, pero es maravillosa, es tierna, es dura, es necesaria, yo creo, por el tema que aborda, que es la llegada del SIDA, y también me trae mucho al momento actual. Creo que conecta con muchos miedos que estamos viviendo ahora y con los errores que cometemos también por culpa del miedo. Sí, también una cierta
imprudencia, pero es verdad que es un canto a la libertad, al placer, al hedonismo. Habla años 80, la irrupción del SIDA en los círculos homosexuales y la manera en la que se va recibiendo noticia tras noticia, persona tras persona que va siendo contagiada, también la estigmatización que supone para los diferentes colectivos. ¿Lo veis? No hay derecho. Cada vez que queremos hacernos visibles, siempre las mismas mentiras. No, ese tal Pete dijo que conoció a un hombre que sabía de un... Él dijo, ella dijo, ellos dijeron, aquí todos hablan. ¿Sabes cuál es la verdad? ¿Sabéis lo que es en realidad el SIDA? Es un chanchullo de las farmacéuticas para sacarnos la pasta. ¿De verdad creéis que hay una enfermedad que solo mata a los gays? Ella va y sabe que tú eres gay y te mata, pero a nadie más. ¿Y los bisexuales qué? ¿Enferman día sí, día no? Dicen que es un tipo de cáncer, pero el cáncer no se contagia. El cáncer no es algo que te puedan pegar, no es un resfriado ni una tos, es cáncer. No se transmite. Vamos a imaginarnos un cáncer gay. ¿Cómo sería un cáncer gay? A ver, ¿qué pinta tendría? ¿Sería rosa? ¿Y dónde estaría? ¿En la muñeca? Venga, por favor. No es una serie muy larga, ¿no? Porque son pocos episodios. 5 capítulos solamente y para los que estén todavía iniciándola o todavía no la hayan empezado, quiero decir que el 4 y el 5, los dos últimos, son excepcionales. Te rompen el corazón, es verdad, pero son una bofetada de realidad de lo que se vivió y de lo que se vive, ¿no? Es como tú decías, una serie que trata de la llegada del SIDA, está ambientada en el Reino Unido, no en Estados Unidos, donde empiezan a llegar noticias de este extraño virus, lo llamaban el cáncer de los gays, y todavía no se sabía muy bien cómo se contagiaba, quién lo tenía, pero se estigmatizó mucho a la comunidad gay, primero en Estados Unidos, como digo, y luego en el resto de Europa. Y creo que está muy bien elegido también el elenco, porque los 5 actores protagonistas y también la maravillosa Jill, que habría que tener una Jill todos en nuestra vida, Lydia West, la actriz, representan una generación, son centennials, yo creo, no ni siquiera millennials, y le da también ese toque un poco de modernidad a la serie abordando un tema de hace tantos años. No te preocupes por mí, no tengo el más mínimo interés. Si insistes en preguntar y si me dejas hablar porque no callas, santo cielo, vivo en Hackney con un encanto de hombre del Algarve y llevamos años juntos, así que conmigo estás a salvo, Colin Morris Jones. Lo digo en serio, completamente a salvo. ¿Entonces qué? ¿No tienes novio? No. ¿Te gustaría tenerlo? Sí. Claro, se ve la estigmatización de la sociedad, también cómo le dan la espalda, el virus salta a las páginas de los periódicos, al principio, primero en rumorología, después a las páginas de los periódicos, después los primeros infectados y luego los intransigentes. Decía una crónica muy interesante que he leído en El Confidencial que esos intransigentes que iban vilipendiando a los enfermos, que los encerraban bajo llave, que los trataban casi como apestados, como merecedores de un castigo divino, ¿no? Sí, bueno, hay una de las escenas brutal en ese sentido que recuerda un poco también lo que ocurre es que allí se focalizó mucho en, como decimos, en los homosexuales, pero esto de tener que aislar a alguien, que cuando hay que hacerlo por una pandemia, pues se entiende, entonces no era así, es que no se sabía cómo se contagiaba, pero se aísla a una persona porque es gay y porque no se sabe muy bien de dónde viene la enfermedad, ¿no? Y hay alguna escena también muy dura, pero muy valiente de una abogada que monta un pollo en un hospital para que ese enfermo pueda salir y terminar sus días como pueda, ¿no? Pero creo que la elección, como te decía, de los personajes, el propio director, que es el creador de Years and Years, que a ti y a mí también nos gustó mucho y que comentamos por aquí, con La Resistencia, respira un poco... Ay, no sé cómo decirlo, respira un poco a esa otra serie, no sé si te diría incluso estéticamente, porque te enseña un poco esa parte vil del ser humano, ¿no? Que cuando la gente se asusta, que eso lo vimos en Years and Years, a veces reacciona muy mal. Y reacciona muy mal contra otros, ¿no? Y es un poco lo que pasó en la sociedad en aquella época, que pensaban, ¿no? Solo a los gays y de repente se dieron cuenta que no, que es que era una enfermedad de transmisión sexual y que no se contagiaba como muchos pensaban. Fíjate que cuando vi que lo sugerías, que decía pastora, ¿qué te estoy diciendo? ¿Qué cosas oxigenantes? ¿Qué cosas que te permitan respirar? Pero es verdad que está tratado con una extraordinaria habilidad porque consiguen hacer un equilibrio entre la ternura, la ironía, la simpatía y el tema tan crudo, tan duro que es el SIDA y cómo va golpeando a todos los protagonistas con los que te van presentando con muchísima habilidad, ¿no? Pero es un equilibrio que es absolutamente maravilloso porque a la vez permite que te identifiques mucho con los personajes y te enamoras rápidamente de ellos, ¿no?
Sí, y es un canto, como tú decías, a la libertad y a descubrir, ¿no? Los chavales protagonistas son muy jóvenes, cada uno de ellos viene de un ambiente muy diferente, pero de lugares y de familias donde no se entendía la homosexualidad. Es el tío Basil, te lo avisé, va a llevarte a Nigeria. Toma. Son 120 libras, es todo lo que tengo, cógelas y vete. ¿Irme? ¿A dónde? Yo qué sé, ¿no tienes amiguitos misteriosos? Pues vete con ellos. El tío Basil no puede sacarme del país, no, si me niego. Si dabas problemas, dijo que toda la familia volvería a Nigeria y me niego. Yo me niego. No me vas a joder la vida, a mí también. Roscoe, como te lleven a Nigeria, te van a hacer daño, te harán sangrar, te matarán en el nombre de Dios. Ni tampoco un poco el desenfreno, ¿no? En el que luego ellos, cuando llegan a Londres y vienen de otros lugares, empiezan a vivir su vida sexual de una manera desenfrenada en algunos casos, ¿no? Y sin embargo también te cuenta que muchos fueron castigados o se sintieron castigados por el SIDA por tener esa actividad sexual en sus vidas, y muchos otros no fue por eso. Entonces es un buen retrato también, ¿no? De cómo por encima de todo estaba la libertad, ¿no? De pasárselo bien, hasta que se dieron cuenta de que podía afectarte, fueras hombre, mujer, heterosexual, homosexual, podía llegar a afectarte, ¿no? Este maldito virus que bueno, luego empezó a descubrirse tratamientos, etcétera. Pero bueno, ha habido mucha gente en España que también en aquellos años sufrieron ser señalados con el dedo, ¿no? Y ser estigmatizados. En la serie se recuerda aquella fotografía de Lady Di, creo que abrazando, ¿no? Y acercándose a un paciente con SIDA para que la gente viera que no se transmitía de la manera que se estaba diciendo. Hay una crónica muy interesante en la web de Radio Televisión Española que habla de las razones por las que uno no puede perderse esta serie, que dice, entre otras cosas, porque da voz a muchas historias silenciadas, ¿no? Aludiendo precisamente a eso. El creador de la serie decía, se ha roto ese silencio, se están elevando muchas voces por los chicos que perdimos, por aquellos que murieron de SIDA. Y de alguna manera es verdad que, decía el autor, la serie pasará, pero esperemos que el silencio no regrese, ¿no? Pues no lo sé, mira, tengo últimamente sensaciones encontradas. Me gusta mucho que, como la serie, que por cierto está, si no recuerdo mal, en HBO, ¿verdad? Las plataformas conectan con generaciones que no recuerdan, no han vivido, no saben, bueno, gente por debajo de los 40 o por debajo de los 50, ¿no? Y ese silencio del que se habla y ese miedo también de cuando el virus llegó y cómo se les trataba, nos parece que es muy lejano en el tiempo, pero sigue habiendo agresiones homófobas, muchas personas todavía no pueden contar en su entorno, menos evidentemente, pero sigue ocurriendo que han dado ese paso. Eso lo retrata muy bien también la serie, ¿no? Como los chavales al principio intentan salir de sus casas, viven una vida en Londres, pero cuando vuelven a ver a sus familias, vuelven a ser el chaval al que teóricamente le tienen que gustar las chicas, ¿no? Y luego insisto mucho en el papel de Jill, esta actriz que también sale en Years and Years, que me parece de una dulzura y una generosidad y que te enseña que también el ser humano es así, ¿no? Ella está del lado de sus amigos, no le importa, no tiene miedo a estar de su lado cuando mucha otra gente en la sociedad mira para otro lado, incluso los más cercanos. Bueno, creo que además está basado su papel en el papel de una activista real. Sí. Y dicen que llegaron a conocerse en persona, incluso la actriz y la activista, pero era, en fin, un reconocimiento también al papel de aquellas personas que decidieron enfrentarse a una buena parte de la sociedad en aquel momento y reivindicar además la defensa de los derechos civiles y la defensa también de los enfermos, de quienes estaban cayendo enfermos, ¿no? Pero, oye, claro, me ha parecido fascinante porque en cierta manera también lo que muestra es una gran crueldad y esa faceta tan egoísta de los seres humanos, ¿no? Cuando se empiezan a enfrentar a lo desconocido, a esta enfermedad, y era muy fácil además señalar y culpabilizar al colectivo gay y, claro, convertirlos en apestados, ¿no? Esta manera también de visibilizarlo de forma tan clara me parece que es bastante positiva, ¿no? Porque de alguna manera nos muestra... Voy a dejar derecho. Voy a estudiar teatro. También se estudia lengua, pero sobre todo teatro. Es una licenciatura universitaria y creo que me va más. Eres tonto del culo. Es mi decisión y pienso hacerlo, lo siento. Pues a mí me parece que no. Sí, como solo ha pasado un trimestre, me dejan cambiarme. ¿Y qué hay de la beca? ¿Eh? ¿Lo has pensado? No te darán la beca para el puto teatro de mierda. Oh, pero teatro, ¿con vistas a qué? ¿Qué piensas hacer luego? Voy a ser actor. Tío, mira que eres penoso.
Ah, sí, di que sí, estupendo, de putísima madre. Iluso de los cojones. Es de los años 80, es que yo veía la fecha, yo no sé si a ti te ha pasado lo mismo, pero claro, me identifico porque son años en que yo reconozco y entonces cuando los veo digo, joder, es que no es hace tanto tiempo y tenían que estar a escondidas. Claro, decimos, es que hay una realidad en el mundo que todavía vive así, que nos parece superado, pero dice, en aquellos momentos cuando la gente tenía que hacer verdaderos equilibrios en sus familias y en sus vidas privadas para poder vivir en libertad, ¿no? Sí, y creo que es muy curioso, porque claro, como tú dices, la serie está ambientada en los 80, está rodada ahora, y me gusta mucho también el papel de las madres en esta serie. No quiero desvelar mucho, sabes que odio los spoilers. Según avanza el cuarto y el quinto capítulo, que como digo, para mí son impresionantes, el papel de las madres y de bueno, no voy a contar mucho, pero de cómo gestionar y enfrentarte a un tema como este, y no me refiero a la homosexualidad sino al SIDA, o la combinación de ambas cosas cuando tú tenías unas expectativas sobre tu hijo y cómo las expectativas que a veces se tienen en los hijos les hacen sufrir innecesariamente, ¿no? Bueno, no sé, yo me tiré 45 minutos al acabar, ya te aviso, Berlín, 45 minutos llorando e hipando y tratando de masticar un poco lo que había visto porque me parecía increíble, así que prepárate. Ya sé, pero bueno, ya viendo las críticas, la aclamada serie, la serie de la que habla todo el mundo, el estreno de la temporada que ni siquiera ha empezado, como dice Ana Pastor, que llevamos apenas un mes y en efecto todo el mundo aplaude esta serie de 5 capítulos, 5 episodios, está en HBO actualmente. It's a Sin. Es un drama, pero está muy bien entregado, muy bien vestido, muy bien servido. Ana Pastor, pues te agradezco mucho la recomendación. La vi con dudas, vi tu recomendación con dudas porque decía, ya verás, ahora voy a acabar, pero he empezado a verla y la verdad es que es maravillosa, es fascinante, así que muchas gracias. Y la banda sonora, Fer, la banda sonora. Primero el guiño, bueno, es increíble, o sea, el nombre evidentemente es un guiño a la canción de Pet Shop Boys, It's a Sin, es pecado y es, bueno, desde One, bueno, en fin, todo lo que la gente se puede imaginar, maravillosa también la banda sonora. Hay que verla, yo os lo digo que hay que verla. Gracias, Ana. Gracias, un abrazo. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. Peggy 18. Bueno, pues es viernes, ya sabéis que los viernes también abrimos un espacio para hablar de entretenimiento aquí en La Cafetera, pero de esta nueva forma de entretenimiento en la que se han convertido los videojuegos y que está suponiendo toda una alternativa a los videojuegos, las nuevas formas de comunicación a través de las plataformas de streaming, que se ha convertido en toda una alternativa al entretenimiento tradicional. Y claro, estaban los oyentes de La Cafetera diciendo, bueno, pues es que si hablamos de videojuegos y todavía no has traído a Dayo al programa, es que esto hay que resolverlo. Dayo, muy buenos días. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, es un auténtico privilegio hablar con alguien como tú, que llevas tanto tiempo explorando e investigando en estas nuevas formas de comunicación. ¿Qué tal estás? Bien, no, la verdad es que cada vez más la gente dice lo de que llevo mucho tiempo aquí y tal, y yo siempre me he considerado como el novato, el idiota, o el que está por ahí dando vueltas, y de pronto es como, hostia, sí, este año ya hacen 9 años desde que empecé con YouTube. Fíjate. Madre mía, el tiempo pasa demasiado deprisa. Ostras, es que es una pasada. Claro, formas parte también de un grupo de pioneros que se lanzan a emitir sus partidas de videojuegos a través de plataformas de streaming y a conversar sobre todo con la comunidad que se está creando, ¿no? Sí, a ver, en España siempre hay gente que me antecede y de distintas vertientes, pero supongo que yo lo que hice fue traer el estilo de análisis estadounidense que se podía ver en canales como Red Letter Media, como Nostalgia Critic, también tomando mucho de lo que hacían en Game Trailers, GameSpot, en estos videoanálisis de IGN en Estados Unidos y demás. No traje nada nuevo y no fui el primero, pero sí que supongo que formaría parte un poco de una de las primeras olas, quizá. ¿Y cómo? También resulta raro decirlo. Pero fíjate, bueno, es que en 9 años es verdad que las cosas cambian también muchísimo. ¿Notas mucho cambio entre el uso que se está haciendo ahora de todas estas plataformas al que iniciabas tú? Hombre, sí.
evidentemente. YouTube antes incluso de mí, cuando estaba empezando esto, yo recuerdo que puedes hablar de la época de la mafia de YouTube, por ejemplo, que era como cuando estaban los primeros grandes youtubers, que en el fondo son un poco los que están ahora, de Auron, Rubius y demás, que se hablaba de esta gente que era como, ellos ganan dinero por hacer vídeos en YouTube y controlan el tinglado, y ganar dinero con esto era como una cosa muy extraña y muy de te has vendido y esto no lo haces porque quieres, es tu trabajo. Y se tenía que ver como una cosa muy, muy honesta, muy de esto lo estoy haciendo porque me apetece hacer un poco el idiota frente a la cámara. Y ahora, sin embargo, ser youtuber se ha normalizado muchísimo, que evidentemente todavía sigue habiendo gente que nos ve como los idiotas, los inútiles que se ponen a dar brincos frente a una cámara, pero para muchísima gente yo creo que ya es normal. Y yo lo digo mucho, que en los años 90 lo que la gente quería era tener una banda de rock con sus amigos. Cuando eras adolescente, pues era, yo soy el batería, tú eres el guitarra, tú eres el bajista y él es el cantante. Y ahora la gente lo que quiere es tener un canal de YouTube o abrirse una cuenta en Twitch o probar de cualquier manera el éxito por internet como influencer. Total, hay algo, además, un experimento inapelable. Pregúntale a cualquier joven, vamos, mi hijo que tiene 10 años, su aspiración es ser youtuber. Que dices, ¿sí? Hombre, el grado de penetración en la escuela, en la gente, evidentemente es altísimo, ¿no? Y habéis abierto una nueva forma de comunicación, de expresión, que incluso en las televisiones pues están inquietos, les tienen inquietos, porque claro, el uso, la gente, la compañía que encuentra en plataformas como Twitch o como YouTube, con gente que está comentando videojuegos. Aunque yo he visto, ayer te estuve viendo un ratito, y lo que veo es que tú también tienes como varios formatos, ¿no? Porque hay uno que es de conversación pura y dura, que les vas enseñando vídeos. Sí, pero también porque Twitch funciona de otra manera. Yo durante muchísimos años lo que he hecho ha sido videoensayos que tienen guión, tienen edición, y Twitch es directo puro. Y claro, yo no soy una persona que esté tan hecha para el directo, así que he tenido que encontrar otros cauces y otros productos para ofrecer a la gente. A la gente le gusta mucho mi voz y quieren escucharme hablar de cosas, así que pues, por ejemplo, en Twitch una cosa que hago es un formato llamado Radio Dayo, que es un poco pues poner música tranquila, relajante, subo el volumen del micrófono y me pongo a hablar de manera más tranquila, y es un poco como, siempre lo hago por la tarde, así que es como radio nocturna, conversaciones en paz para tranquilizarse, cerrar el día. Pero es eso, porque son cosas distintas. Twitch y YouTube funcionan de maneras radicalmente diferentes. Sí, no, pero has dado con todo un formato, con todo un estilo, porque es verdad, ayer te escuchaba y es como relajante, es como entrar en tu territorio, y tienes una voz increíble, que eso también ayuda mucho. Tienes una voz. Gracias, ¿no? También me gusta mucho tu voz. Ah, gracias, tonto. Oye, pero, y luego, en materia de videojuegos, claro, decimos, se está creando una... A mí me flipa, porque yo tengo una afición sobrevenida. Ha sido relativamente reciente, porque conversaba con los oyentes. Yo hacía muchos años que había jugado, y la evolución es tan gigantesca. Ahora estoy, ¿sabes?, completamente imbuido en el Red Dead Redemption. Acabo de terminar Tomb Raider la semana pasada, y he vuelto a recuperar un poquito del Red Dead Redemption, del 2, y estoy flipando. Creo que has hecho un análisis bastante intenso sobre esto, ¿no? Sí. No, y es que Red Dead Redemption 2 se presta a ser analizado porque es un poco lo que deberíamos esperar de las grandes producciones. Es un poco lo que entenderíamos como película de Oscar en videojuego, de que tú lo ves y dices, joder, esto está muy bien. No es experimental ni nada del estilo, pero la historia es maravillosa, los personajes son la hostia. Y también es algo que yo digo en el análisis, que no es que sea un buen videojuego de western, es que es un buen western. Yo esto lo pongo entre mis western favoritos de cualquier plataforma, de cualquier medio que puedas imaginarte, y estoy dispuesto a morir en esta colina. Es que sí, es muy bonita la descripción, porque fíjate, yo estoy haciendo una cosa algunas tardes, no todas, pero me reúno a cabalgar con los oyentes. Y entonces, pues de 8 a 9 de la noche ponemos, sobre todo en el atardecer, y entonces nos vamos cabalgando y conversando con la audiencia, y luego un poquito de turismo por ahí, pues por la ciudad, un poquito de turismo pues por la reserva india, en fin, un poquito de tal, ¿no? Sí, se presta muchísimo a esto, y también con lo del guión, y que funciona bien en cualquier medio.
Algo que me gusta mucho es que antes, incluso yo también caía en esto, se decía que algo era bueno para ser un videojuego. En plan, está bien escrito para ser un videojuego, y ahora es tan raro escuchar esa frase, y de hecho cuando alguien la dice, por lo general la respuesta suele ser una de tío. Está sonando muy condescendiente. Claro, un poco boomer, tío. sí, total, es verdad. Oye, y de manera muy sutil, pausada y lenta, pero ha ocurrido ya como que el videojuego es capaz de ofrecer cosas mucho más abiertas, mucho más lo que tú dices, que abandonaste el videojuego y ahora estás volviendo y estás descubriendo que ha habido supongo que estarás viendo que ha habido una evolución inmensa. Inmensa. Que se acerca tanto, se aproxima tanto a la cinematografía, lo he visto con Tomb Raider también. Claro, yo muchas veces cuando inauguramos esta sección decíamos, va a ser difícil porque un programa que habitualmente habla de política, que habitualmente habla de actualidad, ¿cómo hacemos entender a mucha gente que no juega y que no quiere jugar y que no va a jugar, que estamos ante una forma de entretenimiento que tiene muchos paralelismos con el cine, que ya no es ese juego de simulación, que también los hay, que es que tienen estructuras de guión, guionistas de Hollywood detrás en algunos casos, y que te hacen vivir una historia pero protagonizándola, ¿no? Sí, y precisamente ahora que has dicho lo de la política y la actualidad, esto quizás sea desviar un poco, pero un momento, creo que el videojuego, junto a esta evolución que está teniendo como medio, también está ganando cada vez más presencia en su público, en el calado que tiene, que ya no es un nicho, sino que un montón de gente de una manera u otra juega a videojuegos, y hay muchísimos comunicadores que juegan a videojuegos y de una forma u otra están transmitiendo ideas políticas. Hay un diagrama de Venn que podrías trazar entre, pues eso, videojuegos y gente que juega gameplays y dice, sí, también Donald Trump ha hecho esto, pero lo dice muy de pasada y está imbricándose cada vez más, a pesar de que la gente muchas veces salta cuando intentas hablar de política o actualidad con el videojuego, es algo que está muy, muy, muy metido ahí. Claro, y de hecho han aprovechado algunos partidos políticos y algunas ideologías precisamente porque saben que hay un gran nicho de espectadores, de oyentes, y que además hay como diferentes perspectivas de aproximación. Oye, has hecho también un análisis sobre Cyberpunk. Estoy jugando estoy jugando un poco, no mucho, pero ya he avanzado algo, he avanzado bastante. Pero, ¿qué te pareció a ti? Cyberpunk, a ver, me da pena expectativas. Porque, sí. Es un juego que me da pena porque yo sabía lo de que estaba ocurriendo el crunch y todo eso y que eran condiciones horribles, pero en torno a la explotación laboral cuando se saca un juego, cuando salió el Red Dead Redemption 2, había mucha gente que decía, pues no lo compréis, hay que boicotearlo y tal. Y había un montón de desarrolladores que salían y decían, es que eso tampoco es bueno. Porque, imagínate, has estado trabajando 8 años, 6 años, constantemente matándote para que este juego salga de puta madre, y encima la gente no lo compra, o lo boicotea, o dice que es una mierda. Y entonces, por eso con Cyberpunk 2077, yo estaba esperando que al menos se sostuviera, y que al menos estuviera bien diseñado, y que el mundo fuera muy chulo, y que fuera una de, mira, os habéis matado, pero joder, ahora podéis descansar porque habéis hecho un trabajazo de la hostia. Pero no, tristemente es un juego que cuesta ver en muchas ocasiones que, a ver, siempre hay destellos que te recuerda que estos son los guionistas de The Witcher 3, que este es el equipo que durante tantísimos años adaptó la saga de Geralt de Rivia al videojuego y tiene grandísimos momentos, pero me parece que es un juego que abarca tanto que hace aguas por todas partes, y esa es una verdadera lástima, porque esperaría que al menos el trabajo de tanto tiempo hubiera salido para hacer un buen videojuego, pero ni siquiera ha servido, y por eso es trágico a muchísimos niveles. Claro. Y The Last of Us, todo el mundo me lo recomendó el periodista Pedro Ballín, los oyentes constantemente me dicen que has hecho un análisis de este juego muy exhaustivo. Claro, yo no tengo Play, no puedo jugar, estoy angustiadísimo con eso. Estoy pensando comprarme durante un mes o 2 meses un pase de estos para jugar en streaming con la plataforma de Play, que Play Now creo que se llama, ¿no? No estoy seguro. Sí. Pero no sé si merece la pena la experiencia o... El juego sí merece la pena, ¿no? A ver, The Last of Us... volviendo a lo que había dicho antes del juego de Oscar... no sé si conoces el término de película steak, que es como la película solomillo, que está hecha para triunfar en los Oscar. El discurso del rey, por ejemplo, es la película steak por antonomasia. The Last of Us es muy videojuego steak, que está muy bien medido, muy bien diseñado, hace
lo que tiene que hacer todo es como justo en los niveles adecuados y no es rompedor, pero es un poco de modelo de así se hacen bien las cosas. Es muy caso de estudio. The Last of Us 2 es más arriesgado y experimenta muchísimo más y es un poco de, vale, hemos construido este juego que es una apuesta tan segura, vamos a jugar, ya que estamos volviendo aquí, vamos a movernos. Y está más abotargado, renquea un poco más, pero aunque no sea tan sólido, sigue siendo una producción que merece la pena explorar por todo lo que intenta y también un poco por su escala y por la ambición que tiene en muchísimos sentidos. Pero me parece muy curioso lo que dices de utilizar PlayStation Now, porque la verdad es que es una perspectiva que no había considerado. No tengo la consola, no quiero invertir en comprármela para 2 videojuegos, quizá PlayStation Now me puede servir. Y porque yo durante muchísimo tiempo he estado en contra del videojuego en streaming, pero ahí sí que me lo dices y es como, joder, pues aquí sí que viene bien. Si solamente quieres un videojuego, pues PlayStation Now puede estar bien. Bueno, yo es que temo que me atrape si me compro una Play. De hecho, Facu Díaz ha dicho que me iba a pasar la suya, porque dice, yo soy de poco, entonces como me la han pasado a mí, yo en unos días y te la paso. Y digo, es que no sé si me va a quedar... O sea, ya estoy jugando en streaming a través de Stadia. Y... Hostias, ¿sabes lo que acaba de pasar con Stadia, no? No. ¿Qué pasa? Pues despídete porque Stadia han cerrado el estudio principal y yo creo que tiene los días contados, así que disfrútalo. Pero porque... ¿qué vamos a hacer con los juegos? Pues te voy a... Oye, me das una malísima... Espero que sepan reconducir eso porque me das una malísima noticia. Porque así como es verdad que cuando he tenido algún viaje y me lleva el ordenador no he podido jugar porque no hay manera de tener una conexión tan buena, en casa es la mejor manera de no tener un ordenador muy dedicado a esto. Claro, es que cualquier ordenador básico puedes jugar y yo el Cyberpunk lo tengo comprado ahí. ¿Y entonces ahora qué pasa con mi Cyberpunk? Pues ¿me lo tendrán que enviar? Disfrútalo. No sé si hay fecha de cierre o algo así, pero hace muy poco salió la noticia de que Google había cerrado su estudio principal de desarrollo en Stadia y no sé cuánto tiempo le quedará a la plataforma. Así que te diría que no te gastes más dinero por ahí porque a saber qué va a pasar. Pero fíjate, ¿y no crees que terminará siendo todo en streaming? Porque tiene sentido que al final puedas utilizar un ordenador con menos recursos, porque hay algunos juegos que son súper exigentes. El Red Dead Redemption a mi ordenador lo deja... De hecho, cuando hacemos las conexiones con OBS, le cuesta a duras penas llevar las dos cosas. No. A ver, sí que es cierto que las consolas son carísimas. Además están todo lo de las exclusividades y demás. Y si quieres tener un ordenador bueno para jugar a los juegos de ahora, 2.000, 3.000 euros te tienes que gastar. Claro. Y evidentemente no todo el mundo tiene ese dineral. Sí que con la música y con el cine se ha evolucionado mucho a este modelo de streaming, pero con el videojuego me preocupa muchísimo porque el videojuego tiene un problema grave con la preservación y con su propio pasado. Y creo que si se tiende al streaming, como el videojuego es algo tan digital, la gente lo aceptaría de inmediato si se normalizara. Y dentro de eso, 20 años, ¿qué será de tantísimos videojuegos que no interesa mantenerlos en pie? Se van a la mierda y desaparecen de la historia. Y por eso, aunque tú ahora me acabas de dar un argumento bastante sólido para crear plataformas de videojuegos en streaming, yo por eso, por términos de la preservación y de la cultura del videojuego, creo que no es lo ideal. Claro. Bueno, de hecho, me estás dando una mala noticia con él. Si está tambaleándose en este momento la plataforma, claro, ¿qué pasará con los que hayamos invertido en algún videojuego? Bueno, supongo que... Claro. Pero bueno, ya veremos. Claro, esa es la cosa. Yo te diría que te informes porque es eso. Yo he visto un poco los titulares y la conversación que se ha montado alrededor, pero tampoco sé exactamente cuál es el futuro de Stadia, cuánto le queda, si van a seguir sacando juegos ahí o qué va a pasar. Claro. Bueno, terminará igual vendiéndolo o vete a saber, ¿no? Para ver quién lo aprovecha. En todo caso, es verdad. Bueno, y tú has hecho de esto una forma de vida, tienes una comunidad. ¿Qué dirías que es lo que te conecta con tu comunidad o qué es lo que esperan cuando te ven, cuando te buscan, cuando conectan contigo? Depende mucho porque yo creo que la gente siempre me ha seguido por... un poco... También al principio hacía los análisis de manera mucho más descarada y mucho más de imbécil, de pincharte con el palo.
y vamos a buscarle las 3 patas al gato y a sacar mierda, y tú crees que este videojuego es genial, pero es basura y vengo yo a decírtelo. Yo creo que la gente empezó a seguirme un poco por eso y porque hablaba de perspectivas a las que no se les daba tanta luz en el medio hispanohablante. Ahora quiero creer que la gente me sigue porque doy opiniones interesantes y sigo explorando esos cauces distintos, pero ya no tengo ese deseo de ser un cabrón que tenía cuando empecé. Ahora bien, ¿qué significa dar esas ideas interesantes y esos cauces distintos? Según por dónde me vaya, en según qué vídeos, a la gente le interesan más o menos, pero creo que siempre me han seguido un poco por eso, por esa faceta de crítico y por mis opiniones. Y luego en los directos hay mucha gente que dice, joder, me gusta tu voz, y es como, vale, bien. Claro. Mucha gente me dice que se duerme con mi voz y yo literalmente me tomo eso como un cumplido. Es como, me alegra que mi voz te relaje. Lo que veo es que sí que tienes muy reflexionado el tipo de cosa que quieres hacer, el tipo de comunicación y hasta un poco el formato, ¿no? Y cada excepcionalidad de cada, pues si estoy en Twitch es de una manera, si estoy en YouTube hay otra perspectiva, así. Yo creo que pasa con cualquier profesión, que cuando llevas suficiente tiempo, o bien tocas un techo, o bien miras atrás y reflexionas sobre qué has conseguido con la dirección que has estado tomando con tu trabajo. Supongo que te habrá pasado alguna vez que digas, necesito hacer un repaso a mi perspectiva, a lo que ofrezco. Y luego también lo que has comentado de Twitch es simplemente adaptación, porque si intento hacer en Twitch exactamente lo mismo que estoy haciendo en YouTube, no me va a funcionar. Tengo que descubrir en qué encajo. Twitch, por ejemplo, un montón de gente se le da bien jugar a videojuegos y eso es lo que entretiene. Yo juego fatal a videojuegos. ¿Qué es lo que tengo para ofrecerles? Tengo mis opiniones y mi voz, y por eso hago tanto esto de Radio Dayo, de relajarse. Ahora, por ejemplo, hago directos valorando los vídeos que ha hecho la gente, porque es como, oye, quiero ser buen youtuber y crítico, así que voy a acudir a ti, que eres uno de los referentes. Y es un poco eso, el ver cuáles son tus virtudes, tus defectos y tus posibilidades y lanzarte. Pero vamos, yo creo que cualquier persona que cree lo que sea está en constante juicio con lo que produce. Oye, recomiéndanos un juego. Nos has dicho valoraciones de juegos así que son muy reconocidos, pero haznos una recomendación. Pues así de pronto, la verdad es que cuesta, pero ya que estás descubriendo títulos, y la verdad es que no recuerdo si estaba también para Androids, creo que sí. Pero hay un videojuego que lo puedes jugar en cualquier momento y de hecho está hecho para jugarlo de tanto en cuanto, en plan 10 minutos aquí, 10 minutos aquí, que se llama Entiérrame mi amor. Es un videojuego de móviles y va de que eres sirio, tu novia decide irse a Europa y entonces a través de una conversación por WhatsApp vas hablando con ella mientras va haciendo la migración y vas tomando decisiones con ella y te va llamando. Y entonces lo bonito de ese juego es que como se juega en el móvil, lo puedes jugar en tiempo real y lo que haces es que te llega un mensaje de he subido al autobús y no te vuelve a llegar un mensaje hasta 5 horas después. Y claro, la cosa es que tu novia se ha subido al autobús sin un pase. Y durante esas 5 horas estás pensando, Dios, le van a bajar del autobús, ¿qué va a pasar? ¿Va a estar bien? ¿Va a estar mal? Y es una relación muy directa con ella. También hay otro que es un poco de ese estilo llamado 80 días, 80 Days, que está basado en la historia de la vuelta al mundo en 80 días. Y también se va jugando un poco en tiempo real. Ese todavía no le he podido dar, pero parece que está muy, muy bien. Y es eso, es un poco el viaje de... Sales el lunes de Francia y para el miércoles has llegado a la India. Y es como, en la India ocurre esto. Y tomas una decisión y unas pocas horas después te dicen, pues cuando le vendiste esta cosa al tendero, se la ha dado a su esposa y ahora te quieren muchísimo. Puedes dormir en su casa si tú quieres. Y... es un poco una relación distinta con el videojuego y que también creo que es muy accesible porque creo que está en todas las plataformas móviles.
Pues él es Dayo. Dayo tiene muchos seguidores entre la comunidad de la resistencia de la cafetera, entre esta comunidad de oyentes, y se entiende, se comprende, porque en efecto esta manera de contar y esta manera de expresarse lo hace a través de todos sus canales. En Twitter lo vais a encontrar muy fácil, @DayoScript, y a partir de ahí podéis encontrar todas las otras plataformas. Dayo, de corazón te lo agradezco. Muchísimas gracias. Nada, un placer, un placer. Buenos días, cafetera. Soy Jorge. Hoy me gustaría hablaros de un juego que a mí me fascina y al que le tengo mucho cariño. Se llama Eurotrack Simulator 2. Hace unas semanas Fer lo enseñó en el programa. Se trata de un simulador que nos pone en la piel de un camionero que tiene que viajar por Europa llevando mercancías. A priori puede parecer que este juego puede ser simple o aburrido, pero realmente esconde mucho más de lo que parece. A medida que vamos haciendo entregas, vamos ganando dinero y con ese dinero podemos comprar nuevos camiones y además de ello también podemos montar nuestra pequeña empresa de transportes contratando a otros camioneros. Estos camioneros los maneja la máquina. Gracias a YouTube el juego se convirtió en todo un fenómeno. Tal es así que, fijaos cómo es la cosa, que han ido ampliando el juego muchísimo. Han añadido nuevos territorios, han creado una nueva secuela llamada American Truck Simulator y lo van expandiendo poco a poco y mejorando gráficamente. Dentro de poco lo van a actualizar con una expansión que nos permitirá visitar España y Portugal. Pues bien, con motivo del lanzamiento del tema de las vacunas del coronavirus, el estudio ha creado un evento que consiste en llevar estas vacunas por toda Europa. Es un homenaje del estudio a todos aquellos transportistas que trabajaron sin descanso durante el confinamiento. El evento tuvo un poquito de controversia, ya sabéis, por parte de los sectores antivacunas, pero a mí me parece que es una gran iniciativa. Una iniciativa muy bonita. Este evento va a estar disponible hasta el 15 de febrero, así que aún lo podéis jugar. Os invito a que le deis una oportunidad a este juegazo porque seguro que a muchos os va a sorprender. Un abrazo, cafetera. La cafetera presenta los relatos de Ainhoa Goñi. Relatos que cada semana confecciona Ainhoa Goñi con las historias que apuntan los oyentes, convivencias que han tenido y que nos dicen, ay, cómo me gustaría ver una de estas historias recreadas por Ainhoa Goñi, leídas allí por algún actor, por alguien en la cafetera. Ainhoa Goñi, muy buenos días. Muy buenas. ¿Qué tal vas? Creo que no paras, creo que estás a tope. No paro, ¿no? Pero bueno, ya sabes que me gusta, así que no hay queja. Cuantos más proyectos nuevos, más historias locas en las que meterme, más divertido. Ay, es que Ainhoa siempre está haciendo cosas, siempre está... Los cafeteros hacen cosas. Y esta semana, ¿dónde nos vamos a sumergir? ¿Cómo nos vamos a recrear, a deleitar? Nos vamos a recrear en una especie de fantasía amorosa, porque hay una historia que me ha contado uno de los oyentes que me gustó mucho, pero bueno, no mucho, muchísimo. Es de Cristian 4103 en Twitter y además comenta mucho, me gusta mucho porque comenta mucho los relatos todas las semanas y tenía muchas ganas de hacer uno de los suyos. Y la verdad es que me ha contado muchas cosas y he hecho una historia un tanto peculiar. A ver, te cuento. Él tuvo una historia con una chica. Vamos a decir que como que no acababa de cuadrar por distintos motivos, así que me pareció tan bonito la forma que tenía él de contarlo, no tanto, digamos, de detalles concretos con ella, que también, sino especialmente los sentimientos que él mostraba. Así que le he creado una mujer que va a ver poco a poco, verá en momentos determinados, irá apareciendo y se van a mirar en la distancia y como que se van a ir enamorando poco a poco. Es como le estoy dando la oportunidad a los dos de volver a conocerse, de volver a verse y a ver qué pasa. Ah, o sea que va a ser una historia que está basada en un supuesto que va desarrollándose, que va creándose. Sí, me ha parecido, ya sabes que me encanta experimentar y como... Eso dicen, y además eso,
No lo sé. Sí, no lo como sé. los oyentes me cuentan cosas y me dicen, oye, pues muchas veces me dicen, haz lo que quieras, o te cuento el inicio y tú continúas como quieras, o mira, o hay otros que me dan todos los detalles concretos. Y la verdad es que ya sabes que estoy deseando además recibir historias como o muy locas o con 4 o 5 datos y luego decirme, oye, pues puedo ir por ahí, no lo sé. Pues en este caso me pareció que bueno, me parecía muy chulo poder tener esa creatividad y poderle dar una historia distinta, porque yo le decía a él, ella tenía algo en concreto que a él no le gustaba, que no le gustaba de él, que es que no tenía los ojos azules. No. Y la verdad es que es una tontería que, bueno, en el fondo no es tanto, pero que es una tontería como decir, no tienes los ojos azules, que a mí me dio toda la idea de ¿cómo sabemos cómo es la persona de la que nos vamos a enamorar? No. Yo no tengo prototipos, a mí me da igual azules, marrones, verdes, altos, bajos, me da igual, no tengo un... O sea, sí que sé que tengo otras... Pues, tiene que ser divertido, tiene que ser aventurero, hablador, no sé, le tiene que gustar leer, un montón de cosas, pero nunca he pensado si tiene que ser alto, bajo, ojos azules, ojos marrones. Oh. Así que pensé, bueno, pues vamos a crear ese amor de otra forma, ¿no? Sin basarnos en esas cosas tan evidentes que es la parte estética. Bueno, pues hoy la voz nos la va a poner Santiago Sánchez de Imprevis. Santiago Sánchez, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal va todo? Creo que estáis con un lío monumental porque veo que estáis tenéis un montón de obras en marcha, en funcionamiento y con todo este follón me imagino que será un lío monumental, ¿no? Bueno, realmente nosotros en Imprevis hace tiempo que decidimos eliminar la palabra difícil y cambiarla siempre por apasionante. Y es verdad que estamos en unos momentos bien apasionantes porque sí, estamos intentando coordinar tanto la gira prácticamente nacional de Vidas Enterradas. Esta misma semana estamos en Andalucía, en Lebrija, la semana que viene en Cataluña, luego estaremos en la Comunidad de Madrid, más la gira de Heredarás la lluvia, más bueno, pues preparando proyectos nuevos. O sea, un momentito que si el volumen de trabajo siempre suele ser complicado, pues en esta situación es especialmente apasionante, como decíamos. ¿Tenéis 5 funciones en cartel ahora? ¿5 son? Sí, bueno, porque aparte de lo que estábamos hablando, Heredarás la lluvia, Vidas Enterradas, seguimos con la gira de Por los pelos y luego Un obús en el corazón. Que la ya de Hobbies. Será la de Hobbies que os querían, que es muy amigo del programa, nos gusta mucho su trabajo y creo que está recibiendo además unos elogios estupendos con la obra. Está estupendo. Ha sido una aventura extraordinaria, una aventura que empezamos hace años y que de alguna manera yo creo que el rigor y la seriedad con la que Jovic trabaja pues está viendo recompensada tanto en el campo del audiovisual, con una serie como Antidisturbios o La Casa de Papel, pero sobre todo en el teatro. Y yo, pues a los oyentes que ahora estén escuchando, pues les recomiendo que se acerquen a los teatros Luchana, donde van a descubrir otra faceta del trabajo actoral de Jovic Euskerian absolutamente especial y deslumbrante. Y ahí mantenemos todos los viernes hasta este mes de febrero. Y ha recibido el relato de Ainhoa, ¿no? Bueno, que ha sido una gozada y una sorpresa. Es un relato bien inquietante y bien especial. Sabes que está basado en la historia de un oyente. ¿Te ha gustado? Le vas a poner la voz entonces tú. Bueno, voy a esperar estar a la altura del relato de Ainhoa. Bueno, eso no es una duda. Cuando le dije a Ainhoa que ibas a ser tú la voz que pondría sonidos a este relato, me dijo, ¡ay, qué maravilla! Porque, claro, todos reconocemos el trabajo de Imprevis, habéis sido unos pioneros en la improvisación. Bueno, para los oyentes que no conozcan el trabajo, que nos escuchen desde fuera de España, ellos han sido muy pioneros siempre, el LOM Imprevis, muy pioneros en improvisación. Hay una obra emblemática que se llamaba así, que lleva el título de Imprevis, que metes un papel en una urna con un tema, ellos lo iban sacando e iban haciendo una improvisación sobre eso que, bueno, nos tenía absolutamente maravillados, así que vuestro trabajo de improvisación fue creciendo y luego habéis hecho una compañía teatral que tiene un montón de facetas diferentes, ¿no? Sí, una de las cosas que en un momento dado nos asustó un poco el ser víctimas incluso del éxito que había tenido esa fórmula Imprevis. De hecho, hay una anécdota y es que a la compañía en el origen se llamaba LOM, pero hubo un momento en que la gente nos conocía más por Imprevis que por el propio nombre de la compañía. O sea, yo muchas veces decía, soy Santiago de LOM, de Imprevis, Santiago de Imprevis, sí. Y entonces fue cuando ya en el año 95 decidimos ponerle el apellido a la compañía y que se convirtiera en LOM Imprevis.
pero sí que hemos querido siempre, pues como hablábamos antes, ¿no? Mantener el trabajo, pues dando a conocer autores contemporáneos, como es el caso de Wajdi Mouawad y Un obús en el corazón, o los clásicos desde un Galileo de Brecht o un Vania de Chekhov. Es decir, abrir diferentes líneas y no quedarnos prisioneros de esta fórmula de improvisación, aunque yo creo que el carácter de hacer un teatro fresco, directo, que piensa mucho en un público y sobre todo en un público joven, y precisamente este ha sido nuestro último trabajo, Heredarás la lluvia, síntesis de estos 26 años que llevamos trabajando el terreno de la improvisación. Quien ha visto Heredarás la lluvia me ha dicho que es absolutamente maravillosa, muy recomendable. Estáis de gira por Valencia ahora, ¿no? Sí, lo estrenamos en el Teatro Principal de Castellón y en el Teatro Principal de Valencia, y justamente el éxito que ha tenido en el Teatro Principal de Valencia ha hecho que la obra salte a un teatro privado de aquí de la ciudad de Valencia, y vamos a estar a partir del día 24 de febrero en el Teatro Thalía por 3 semanas aquí en Valencia, y luego, bueno, vamos a continuar de gira primero en la Comunidad Valenciana y luego por toda España. Bueno, pues animamos a los oyentes, si tenéis la oportunidad, si estáis por allí cerca o vais a estar en este tiempo, que se acerquen hasta estas maravillosas creaciones de esa compañía de teatro que está logrando tantos éxitos, Santiago. Ainhoa, entonces, ¿qué título lleva nuestro relato de esta semana? Se llama Sombras, porque ya sabes lo que decimos, que no hay luz sin sombra, así que vamos a buscar primero la sombra y poco a poco salimos a la luz. Sombras. La estoy viendo, frente a mí, mirarme. La estoy viendo frente a mí, sentirme, buscarme, querer olerme, querer palparme, querer quererme. Y sé que ella no está. La veo, pero sé que no está. Sé que existe, pero solo en mi cabeza. Sé que me pueden las ganas de tenerla, las ganas de que exista, las ganas de tocarla. La busco. La busco en mi cabeza cada mañana. Busco el rastro que deja en mis sueños cada noche. Busco encontrarla y la veo mirarme. Me mira como necesito que me mire. Y vuelve a mirarme. Me mira desde lo más irracional, desde lo salvaje, desde el principio de los tiempos. Me mira mirarla. La miro mirarme. Me mira mirarla, me ve soñarla, me ve imaginarla. En la distancia no se tocan los sueños que no puedes alcanzar. No se atraviesa la niebla, no se toca el oasis. Los sueños existen porque no se tocan. Y la veo crecer en sueños de los pies a la cabeza, cada día y cada noche. La veo formarse de la nada entre las sombras, poco a poco, átomo a átomo, célula a célula. Veo cómo se forman sus tejidos. Se desarrollan sus brazos, crecen y se conectan sus neuronas, y cientos de mechones tapan sus pequeñas orejas perfectas. Y cuando todo está conectado, unido, fusionado, abre los ojos y me mira. Jugamos a mirarnos cada noche. Paseamos juntos, casi rozándonos los hombros, por calles que creamos a cada paso. Finjo que le toco un dedo para que mi sonrisa dispare la suya. Simulo que le rozo un mechón de pelo mientras sus ojos me miran sin parar. La veo mirarme, y mirarme, y mirarme. Qué placer sentirse mirado. Qué placer sentirse sentido. Qué placer sentirse amado. Y ese es el precio de nuestro amor. Esa es la magia de la noche. Ese es el juego que montamos a cada instante y desmontamos tras cada madrugada. Ella y yo. Sus ojos y los míos. Sus manos. Sus dedos. Sus labios, su pelo. Sus ojos que me miran. Tenerla es pagar el precio de no tenerla. Verla es pagar el precio de no tocarla. Soñarla es pagar el precio de que no llegue a existir. Porque luego la veo desvanecerse con las luces del alba. La veo desaparecer con el inicio del día. La veo desdibujarse entre mis primeros instantes de lucidez. Mi obsesión, mi creación, mi imagen en la cabeza es ella. Ella es la que me mira,
Ella es la que viene y va a su antojo como una musa de lo imposible, como un sueño alado. Es un fantasma, un ensueño, una creación literaria perfecta en su imperfección, irresistible en mi locura. Y pasan las noches rápidamente, y pasan los tiempos de luz poco a poco, como quien se aburre, minuto a minuto, hasta que vuelve a llegar el ocaso, y mi imaginación revive. Pero yo quiero algo más que verla, yo quiero algo más que desearla, yo quiero mirarla, mirarme mientras ve mis manos tocarla. Yo quiero que exista fuera de mi imaginación, no quiero tener que crearla y perderla cada día. Quiero que integre mi realidad, aunque no abandone mis sueños. Quiero que quiera que la bese. Deseo que desee que la desee. Sueño que sueña que la sueño. Deseo que me desees desearte. Y quiero que quieras que te quiera. Quiero que me mires mirarte. Y así fue, apareciendo poco a poco una vez más. Soberbia, inigualable, inalterable, sí, perfecta en su imperfección. Y me miró mirarla, y me sintió sentirla. Y ahora que tengo a la persona deseada, ahora que tengo al ser amado, que me mira mirarla, ¿qué hago? La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.